You also have some. Un ciudadano de Hubei da positivo para el virus del PSG. Durante los últimos 10 días ha estado trabajando en una fábrica en Shantou. Un pasajero en el mismo tren dio positivo primero, luego fue rastreado. El paciente masculino de 44 años nació en Xiaogang, provincia de Hubei. La mayor parte del tiempo vive en el distrito Chaonan de la ciudad de Shantou. Es dueño de un restaurante popular en la calle Xianshan, distrito de Chaonan. Antes de regresar a Chaonan, le dieron el código QR de salud. Se sentía bien. El paciente salió de Xiaogang, Hubei, el 1 de abril. Tomó un tren y llegó a la estación Chaoyan en Shantou el 2 de abril. El 6 de abril, la comunidad realizó pruebas diagnósticas iniciales recolectando muestras de hisopados de garganta. El 7 de abril dio positivo. El 8 de abril fue hospitalizado en el hospital afiliado de la Universidad de Shantou número 1. Esa noche, el ácido nucleico en sus muestras respiratorias dio positivo. Luego, los expertos médicos lo revisaron y lo declararon como un paciente asintomático del virus del PSG. Según el rastreo de la pandemia, había estado en contacto estrecho con 4 personas. 3 de ellas fueron puestas en cuarentena. La otra aún está siendo rastreada. Empieza a darse momentos en que, por ejemplo, el continente europeo, tan golpeado por este coronavirus, se encuentra por estos días, por estas horas, atravesando su mejor momento. Cuando pase este coronavirus y lentamente el mundo pueda volver a su vida normal y habitual, normal entre comillas, porque nada va a ser igual, esto ya lo sabemos y es un hecho, está decretado. Las miradas van a estar puestas entonces sobre cómo se originó esta pandemia y quién fue el responsable, por lo pronto, de no avisar a tiempo. De haber ocultado, básicamente, de no haberle avisado al mundo que esto estaba ocurriendo y haber explicado la real magnitud del alcance y el peligro del contagio del virus, de no haber cerrado las fronteras. Si China hubiera cerrado las fronteras como ocurrió con el SARS, allá por 2008, 2009, con la gripe aviar, esta situación que estamos enfrentando hoy los argentinos, cualquier persona a pie ahora que están mirando Canal 26 en cualquier punto del país, está sufriendo las consecuencias de una pandemia que tuvo su origen en China, cuando el mundo no es responsable por lo que ocurrió ahí. El único responsable es el gobierno del Partido Popular Comunista Chino, que ocultó al mundo la verdadera dimensión de la tragedia. Yo reitero, no solamente se trata de lo que dice Estados Unidos, también reflejamos lo que dice China directamente y lo que hace China, porque advierte a varios países con quitar programas de ayuda y esto en clara disconformidad con lo que se está diciendo y cómo se los está apuntando. El contraataque, se podría titular este capítulo, con fuertes declaraciones por parte de miembros del Partido Comunista Chino, aquellos que ponen en duda su comportamiento frente al nacimiento de este virus. Entonces, las voces que salen desde el Partido Comunista Chino son extremadamente elevadas en el tono. ¿Pueden tener sus razones también para decirlo, para actuar de este modo? Podrían tener sus razones. ¿Hubo alguna prueba concreta ya que indique que China pudo haber sido responsable, al menos del ocultamiento? Sí. ¿Sí la hay? Sí. Hay una acusación. Sí. Hay una esto empezó a mitad de noviembre. En diciembre recién alertaron sobre el primer caso de contagio. Pero esto se sabía de mitad de noviembre, lo hemos visto en el informe que hizo de Epoch Times. Hablamos con el periodista que redactó ese informe, con Joshua Philip, y sabemos que fue a mitad de noviembre. Si eso no es un ocultamiento, ¿ante qué estamos? Yo insisto en abonar la teoría de que no se les escapó. Que el virus no se escapó del laboratorio, sino que lo colocaron. Yo quiero reiterar, aquí está la información. En las últimas semanas, al menos 7 embajadores chinos en Francia, Kazajistán, Nigeria, Kenia, Uganda, Ghana y Unión Africana fueron convocados por sus anfitriones para responder a acusaciones que van desde la difusión de información errónea hasta el maltrato racista de africanos.
La semana pasada China amenazó con retirar la ayuda médica a Países Bajos. Y esto, repito, se va calentando. Enseguida quiero hablar con Manuel Castro, que hace mucho que no hablamos con él y tiene también su mirada particular de todo esto. Pero antes más material, dale, 10:36. En Hainan, una isla al sur de China, arrestaron a una mujer por enviar un mensaje a su familia. El mensaje era sobre comprar arroz. La arrestaron por difundir rumores y la acusaron del delito de alteración del orden público. En ese momento no lo pensé. ¿No lo has pensado? Es posible. Si lo hubiera pensado mejor y considerado más, no habría enviado ese mensaje. Ella escribió, si quieres comer arroz, tienes que apurarte y conseguir un poco. El arroz de China continental no llegará a la isla. Envió solo un mensaje y la arrestaron. Varios ancianos nos dijeron que nos diéramos prisa y compráramos arroz, así que compré un poco. Solo fui amable al recordárselo a mi familia. Les dije que consiguieran un poco. ¿Acaso le faltó el arroz a China en medio de alguna catástrofe? ¿Alguna vez le faltó comida para proveerte? Debido a su mensaje causó confusión en la sociedad. Todos se apresuraron a comprar arroz. En nombre de la prevención de la pandemia, existen vacíos en los argumentos de la policía. Parecen olvidar que hace solo unas décadas hubo una hambruna bajo el régimen. Según el Ministerio de Agricultura de China, la producción de granos en 2020 será de 554 millones de toneladas, mientras que la demanda real anual es de 700 millones de toneladas. Si los demás países prohíben las exportaciones de alimentos en medio de la pandemia, China sufrirá una escasez de casi 200 millones de toneladas. Mientras tanto, aseguran desde Estados Unidos que tienen las pruebas de la creación del virus. Creación del virus. Bueno, ellos saben mejor que nadie porque financiaron ese laboratorio. ¿Por qué financiaron? ¿Por qué? A ver, hay que explicarlo bien. Fue decisión de Barack Obama dejar de financiarlo y China siguió adelante, ¿no? Así es. ¿Pero por qué Estados Unidos financia un laboratorio o investigaciones en un laboratorio y después le quita ese apoyo económico? Muy simple, porque es más barato. Es más barato hacer investigaciones en China que en los Estados Unidos. Entonces, en un momento, Barack Obama dijo, no, este laboratorio no está cumpliendo con las medidas de seguridad requeridas para un centro de investigación tipo 4, o de seguridad tipo 4, entonces le retira el apoyo económico. Pero Estados Unidos también era consciente de lo que pasaba ahí, porque ellos lo financiaron. Era más barato hacerlo en China, como muchas otras cosas, que en los Estados Unidos. ¿Y qué es más barato? El tipo de experimentos, porque ahí no están experimentando con el virus de la gripe, no, ahí se experimentan con virus terriblemente peligrosos del ébola para arriba en el nivel de riesgo para el ser humano. Entonces, por eso en su momento a Estados Unidos le convenía hacer este tipo de investigaciones en un laboratorio chino. Después se dieron cuenta que era peligroso, le sacaron el apoyo, pero China siguió adelante. En minutos quiero introducir el tema de la ruta de la seda. Seguramente esto no lo han visto, excepto que se hayan interesado en algún momento y hayan estudiado la información. No suele difundirse, no suele hablarse demasiado de este punto. Hoy lo vamos a introducir, hoy lo vamos a iniciar. Es un ambicioso proyecto chino, es la nueva ruta de la seda. Allí están viendo algunas de las imágenes. Italia fue el primer país en unirse a esta ruta de la seda. La Unión Europea no estaba de acuerdo con eso porque decía que no pueden vender un pedazo de Italia y de la soberanía de Europa a China. Esto dice o decía la Unión Europea. Tampoco Estados Unidos estaba de acuerdo con esto que están viendo en pantalla y con que Italia se uniera a esa ruta porque le abriría paso a que China tenga hegemonía comercial con Europa y así debilitaría los negocios con los Estados Unidos de Norteamérica. Yo te propongo, son muy pocos minutos, un adelanto de este material que es archivo del año 2019 para comenzar a introducirnos en una investigación que realmente va a ser apasionante. Es la nueva ruta de la seda y así te la presentamos. Editando el
Es una de las mayores historias de la humanidad, el mito de la Ruta de la Seda. Una leyenda centenaria que revive. Seguimos la nueva Ruta de la Seda, esta gigantesca visión de fuerza, ímpetu y poder. Fluyen cientos de miles de millones en acero, hormigón, en nuevas vías, puertos, carreteras, puentes, túneles, en 65 países. El mundo nunca ha visto nada igual. Una idea que mueve a las personas, las impresiona y les afecta, que representa el éxito y el sufrimiento. Una idea de China que quiere crecer más allá de sí misma y que cambia el equilibrio mundial. Esto era un pueblo de pescadores hace tan solo 40 años. Hoy es una metrópolis de alta tecnología con 25 millones de habitantes. Shenzhen es como China bajo la lupa. El ascenso y las ambiciones de la nueva superpotencia. Aquí todo se hace visible. Nos asombra esta noche lo embriagada que está China consigo misma. Orgullosa y confiada se extiende a Occidente. El camino hacia allí es la nueva Ruta de la Seda. Viajamos por tierra y por agua. De Shenzhen a Duisburgo. Intentamos comprender lo que está sucediendo. ¿Qué hay detrás del gran plan de China? ¿Cómo nos afectará a todos? También a nosotros en Alemania. El tren sigue la Ruta de la Seda por una noche. Y entre sueños, el traqueteo de los rieles recuerda el paso de las caravanas de camellos que solían desplazarse por aquí. Cuando amanece en Dunhuang, surgen las dunas de arena de la noche que se disipa, como si renacieran cada mañana. Un lagarto busca el sol, igual que los turistas chinos, que vienen todos los días a conquistar las dunas. Los camellos toman la afluencia como tal vez siempre tomaron las dificultades de la Ruta de la Seda, pacientes e impasibles. Con los beduinos chinos encima, la caravana se dirige en dirección a las dunas. Para los turistas es como un viaje en el tiempo a un pasado glorioso, en el que China alguna vez ya fue una potencia mundial. Cuando a través de miles de kilómetros se comercializaba seda, jade, especias y oro. La antigua Ruta de la Seda unía Oriente y Occidente, y era riesgosa. Quienes regresaban a salvo construían grutas como agradecimiento. Uno de los frescos relata cómo comerciantes de Asia Central cayeron en manos de ladrones chinos. Rezan a dioses budistas y se salvan. En esta imagen se encuentra toda la Ruta de la Seda. Las mercancías de los mercaderes procedían de Samarcanda, la forma de pintar de Grecia, el budismo de la India. Fan Jingyi evitó que las grutas se convirtieran en una ruina y aprendió de ellas toda su vida. El intercambio en la Ruta de la Seda fecundó las artes y la vida en China. Es bueno aprender unos de otros, ser abiertos. Así es como debería ser en el mundo también hoy. Pero Dunhuang no es solo un símbolo del antiguo poder de China. También representa su mayor humillación. Cuando a principios del siglo XX las potencias coloniales europeas robaron los escritos y frescos de las grutas que actualmente pueden verse en los museos de Europa. En ese momento se derrumbó el poder de la dinastía Qin. Debido a que el gobierno de China era tan débil, los investigadores europeos ignoraron las órdenes de no tomar los tesoros. Para China se trató de un arduo ascenso.
De juguete de Occidente a nueva potencia mundial, que ahora se extiende a Occidente, rica y grande. El coronavirus viajó a través de esta ruta de la seda, así que dejamos planteado el tema, ya lo vamos a empezar a ampliar hoy y lo vamos a continuar en los próximos días. Pero antes quiero saludar a Manuel Castro, que está conectado seguramente. Manu, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Allí te dejo picando el tema de la ruta de la seda, que en minutos Sí, vamos sí. a ampliar, y esta semana seguramente vamos a querer escuchar tu opinión y tu conocimiento, tu sabiduría en el tema. Pero antes quiero comenzar con la noticia que ha sorprendido en el día de ayer, las dos declaraciones. Por un lado, la del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, asegurando que hay pruebas suficientes como para decir que el virus se originó en el laboratorio de Wuhan. En un laboratorio. Y por otro lado, la declaración del presidente Donald Trump asegurando que antes de fin de año llegaría la vacuna contra el coronavirus en los Estados Unidos. Quiero comenzar con esta última declaración. ¿Por qué Trump asegura, aunque dicen los médicos preferirían que no hable, que la vacuna va a estar antes de fin de año? ¿En qué se basa? Es una manera de llevar tranquilidad. Vos sabés que se están llevando a cabo estudios en distintos países del mundo. Se viene trabajando muy arduamente con respecto a esto y justamente a veces Trump suele tirar algunas informaciones que él tiene antes de tiempo, como dicen algunos. Pero evidentemente algún dato está teniendo como para poder asegurar de esta manera. Los médicos en realidad dicen, o los que están investigando, que se necesita mucho más tiempo. Pero además hay otro tema con respecto al virus. Muta. Entonces, ¿vacuna para qué mutación? ¿Para qué mutación? ¿Para cuál de las mutaciones? ¿Me entendés? Pero el tema de lo que aquí se trata es de... Aquí tenés virus más economía. Por ejemplo, las declaraciones de Pompeo, que vos estabas señalando, que dijo que hay pruebas enormes de que ahí empezó todo en China, por eso se lo llama el virus del Partido Comunista Chino, se contradice, por ejemplo, con algunas informaciones del Servicio de Inteligencia, del DNI, que dijo que todavía no tenían tanto, pero Trump, por ejemplo, dijo, sí, he visto las pruebas. Y por el otro tema económico es el tema de China de dejar de utilizar el dólar. ¿Entendés? Estamos en una guerra económica que puede derivar en otro tipo de enfrentamiento. Tenemos la frase exacta para poner en pantalla del secretario de Estado norteamericano. Hay una enorme, además utiliza el término enorme cantidad de pruebas de que es allí en Wuhan donde comenzó todo. Digo, enorme cantidad de pruebas. Sí, porque además dijo, China tiene un historial de infectar al mundo y tiene un historial de manejar laboratorios con bajos estándares. Y no es la primera vez que tenemos al mundo expuesto a un virus como resultado de fallos en un laboratorio chino, ¿entendés? Y además, con respecto a las presiones que está llevando a cabo, porque China está llevando a cabo una presión a nivel internacional muy fuerte, y los Estados Unidos se han enojado con los europeos, sobre todo con Josep Borrell, que es el que maneja la diplomacia europea, porque iban a sacar un informe y hay comentarios de distintos diarios, sobre todo el Times y el Washington Post, que denunciaron que Borrell se había doblegado ante China por algunas presiones porque la Unión Europea ha tratado de eliminar algunas acusaciones que habría hacia Pekín, ¿entendés? Ahí ustedes comentaban el caso del apoyo de los Estados Unidos, del dinero de los Estados Unidos en el laboratorio, cosa que es verdad. Obama también estaba implicado en dar plata. Y otros países europeos también, no se olviden de Francia. Ojo, Por eso ahora empiezan a saltar todas las cuestiones. Bueno, Francia fue uno de los primeros, ¿no? Que saltó a señalar y a desconfiar de China, como Inglaterra, como otros. Exacto. Bueno, esos son los países europeos que se están desbancando, pero allá algunos están creyendo que puede haber un pase de facturas entre Washington y Pekín. Manuel, vos sos un estudioso del tema, vos estás el tema militar. Vos estás constantemente estudiando, analizando, observando lo que pasa. ¿Cuál es tu mirada de este coronavirus, de estos misiles, en principio mediáticos, de un lado hacia el otro? ¿Cuál es tu análisis
que me interesa mucho conocer Sí. de esta situación mundial. Para mí es una guerra bacteriológica de baja intensidad, con un trasfondo económico muy fuerte por el dominio económico mundial. Y además ahora, por algo Donald Trump y en otros países decían de la necesidad de recuperar las empresas, porque ahora se dan cuenta que no pueden ni fabricar barbijos, sino los fabrica China. Dentro de todo este trasfondo hay un tema económico. Siempre se decía históricamente que China era un gigante dormido, o que el día que China despierte el mundo temblará. Bueno, China ha despertado y por eso vos tenés el tema muy interesante de la ruta de la seda, que Sí. es el mundo ya para los chinos. Entonces, el tema económico, que ya no es la primera vez que ha ocurrido en la historia, puede desembocar en otro tipo de enfrentamiento. No lo dejen de lado ese tipo de enfrentamiento. La verdad que No es lo muy dejen de lado, interesante. porque hubo rifirrafes entre Corea del Norte y Corea del Sur ahora, Sí. hace unas horas, Sí, balas sí. estoy refiriéndome. Sí, efectivamente, Y hubo un que enfrentamiento coinciden con con la los chinos. reaparición del líder norcoreano, Kim después de Jong-un, más sí. de 2 semanas, con todo tipo de versión, si estaba muerto, si estaba en estado vegetativo, si estaba en cuarentena, si estaba recuperándose de la operación, alejado del poder. La verdad que todo tipo de versión, hasta incluso la versión de que el que está apareciendo es un doble. Fíjate, Es un doble. Bueno, hasta todos eso los se está gobernantes hablando. tienen dobles. ¿No es cierto? Todos los gobernantes tienen, sí, claro. Sí, Manuel, sí, es muy sí, es verdad. interesante, es muy interesante todo esto. Mañana te convoco para seguir dialogando y hablar de la ruta de la seda. Nos vamos a meter Por con favor. ese tema. ¿Sí? Por favor. Prepárate que tenemos mucho.